Hoy narramos Re:Zero, Empezando la vida en otro mundo, volumen 1, capítulo 7. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué de repente te quedaste ido? Subaru. ¿Ja? Un hombre de mediana edad con facciones severas lo llamó, y así respondió distraídamente. Esa respuesta hizo que el ceño ya fruncido del hombre se arrugara aún más mientras fruncía el rostro. Comerciante, te estoy haciendo una pregunta. ¿Vas a comprar la moza o no? Subaru. ¿Ja? Subaru. La moza. ¿La quieres comer, cierto? Viniste aquí diciendo eso y de repente tus ojos se quedaron en blanco. Fue bastante raro. ¿Entonces qué? Era bastante musculoso y tenía cicatrices en el rostro, pero en la palma de su mano sostenía una hermosa fruta roja. En su mente, Subaru comparó el rostro del hombre con la fruta parecida a una manzana que sostenía. Subaru. Ah, ¿sabes? Estoy completamente en la quiebra. Comerciante. ¿En serio? ¿Solo estás mirando? Fuera de aquí. Estoy trabajando. No tengo tiempo para curiosos. El hombre lo echó y él salió obedientemente. Él, Natsuki Subaru, examinó los alrededores y... Subaru. ¿Qué está pasando aquí? En medio de la confusión, lo único que pudo hacer fue lanzar esa pregunta dirigida a nadie en particular. La calle principal estaba llena, como de costumbre, excepto por el paso ocasional de alguna carreta tirada por lagartos, y la vía estaba atestada de transeúntes. El sol seguía brillando. La temperatura no era exactamente elevada, pero al mirar al lobo humanoide que pasaba, ¿debería llamarlo hombre lobo? Al ver su pelaje, pensamientos como, eso debe ser caluroso, flotaron por su mente. Parecía, pero... Subaru, no es momento de actuar como un campesino. ¿Qué es esto? Se agarró la cabeza y torció la cintura. Mientras ejecutaba esa pose de cuerpo entero mostrando su angustia, varias miradas curiosas se dirigieron a él. Esas miradas le parecían extremadamente familiares. Apenas unas horas antes, había mucha gente mirándolo de la misma manera, o mejor dicho, exactamente de la misma manera. Subaru. Cierto, más temprano, debió ser eso. Al decir esto, volvió a mirar alrededor y luego al cielo, inclinando la cabeza. El sol seguía ardiendo. Según recordaba Subaru, el sol ya se había puesto. Esa sensación tampoco le era extraña. Cuando llegó a este mundo por primera vez, vio la noche convertirse en día. Por lo tanto, no era novedoso, pero esta vez había una clara diferencia. Subaru. Mi herida desapareció. Susurró mientras levantaba su camisa y confirmaba la condición de su abdomen. Había sido destrozado por lo que supuso era una enorme cuchilla, esparciendo sangre y vísceras por todas partes, y aún así no había señales de que eso hubiera ocurrido. Como no tenía cicatrices, obviamente tampoco había rastros de sangre en su camisa. De hecho, su camisa, ya bastante usada, no tenía siquiera manchas de polvo o suciedad. La bolsa de la tienda de conveniencia en su mano estaba en buenas condiciones y en su bolsillo aún guardaba su teléfono y su cartera. Estaba, en todos los sentidos, de vuelta al punto de partida. Parecía que estaba enloqueciendo. Subaru. Ser invocado aquí ya fue demasiado para mí. ¿Qué está pasando ahora? En lo que respecta a su herida desaparecida, ya había visto de lo que Satella era capaz, así que no se confundió al respecto. Sin embargo, claramente había sufrido una herida fatal en la casa de empeños. Fue tan grave que, cuando perdió la conciencia, estaba seguro de que había muerto. Si incluso una herida así podía ser curada, le parecía que la magia de este mundo podría incluso resucitar a los muertos. Subaru. Supongo que entonces el valor de la vida cae un poco. Espera, ¿quién era en ese momento? Se dio cuenta de que podía ver algo en sus recuerdos nebulosos. Subaru intentó recordar lo que sucedió antes de perder la conciencia con todas sus fuerzas. Cierto, estaba muriendo con el estómago abierto. La voz de una mujer, pensó. Encontró un cadáver en la casa de empeños y fue atacado por el supuesto asesino. Y cuando estaba al borde de la muerte, Subaru. Eso es Satella. La chica de cabello plateado terminó entrando en la casa de empeños para ver cómo le iba. Al recordar lo que había pasado, Subaru se arrepintió. Ella había sido muy clara al advertirle que no intentara nada solo, que debía llamarla de inmediato si algo ocurría. Esas palabras no eran solo por preocupación hacia él. Seguramente también significaban que debía informarle si la situación se volvía peligrosa. Y, aún así, cuando llegó el momento, Subaru no pudo ni alzar la voz. Como resultado, no solo falló en escapar, sino que incluso Satella fue arrastrada a la tragedia.
mientras se ahogaba en su propia sangre en aquella oscuridad. Definitivamente la vio ser cortada por el agresor. Ella se desplomó en aquel mar de sangre, igual que él, y dejó de moverse primero. Subaru. Mierda. ¿Acaso no dijo que la dejaba a mi cargo? El chico recordó las palabras que Puck dijo antes de desaparecer. Aquellas no fueron palabras dichas al azar. Subaru mismo no las tomó lo suficientemente en serio y, como resultado, las cosas ocurrieron como Puck temía. A pesar de todas las advertencias, Subaru falló por completo en notar algo y perdió su oportunidad. Su situación actual era el resultado final de eso. Arrojado a la calle, totalmente inconsciente de lo que estaba pasando, ni siquiera sabía si estaban a salvo. Estaba completamente perdido. Subaru. ¿Soy algún tipo de idiota? No, definitivamente soy un idiota. No tengo tiempo para quedarme deprimido. Por ahora, es mejor buscarlos. Ellos dos podían estar incluso muertos. Subaru sacudió la cabeza para librarse de ese terrible pensamiento. Era completamente inútil, sin siquiera una característica que lo salvara. Podría decir que era una carga que solo servía para convertir oxígeno en dióxido de carbono, y aún así sobrevivió. Siendo ese el caso, no podía imaginar que aquella usuaria de magia tan gentil, tan útil, no muy abierta sobre sus sentimientos, y aún así una beldad virtuosa, con aquel espíritu, extraño e indiferente, hubiera muerto. O mejor dicho, no quería imaginarlo. Subaru. De todas formas, por ahora iré a la casa de empeños, decidió Subaru. Ya que fue allí donde perdió la conciencia, podría ser capaz de encontrar algunas pistas. Una vez que ponía algo en su mente, comenzaba a hacerlo de inmediato. Era en esos momentos cuando la rapidez de su toma de decisiones brillaba. No voy más a la escuela. Solía ser el tipo de decisión que tomaba en su antiguo mundo. Pero ahora, eso sería útil para actuar primero y pensar después. Sin embargo, su determinación fue: «Oye, chico, vamos a divertirnos». 3 hombres bloquearon su salida del callejón, con clara intención de molestarlo. «Oye, ¿qué cara de idiota es esa? Probablemente no entiende lo que está pasando aquí. ¿Qué tal si vamos adelante y le damos una lección?» Al ver su falta de reacción ante las amenazas, los labios de los hombres se torcieron como si se burlaran de él. Para Subaru, era casi como ver una obra de comedia. Había 3 de ellos. No se podía decir que estuvieran bien vestidos ni aduladores, y la falta de educación y carácter vulgar de ellos era claramente evidente en sus rostros. Eran básicamente estereotipos andantes. Sus cicatrices parecían mostrar experiencia en combate, y la disposición general de ellos estaba evidentemente inclinada a la violencia. Subaru los recordaba muy bien. Después de todo, esos tipos eran... ¿Ustedes, acaso se golpearon la cabeza en algún lado? Lasin. Razón por la cual fue capaz de encontrar a Puck y a Satella unas horas antes. Esos tipos eran personajes típicos, pero como este era un mundo 3D, no dudaba que los estuvieran reutilizando. Así que podían ser personas diferentes con la misma apariencia. Subaru. ¿Acaso puede haber realmente otros 3 tipos con la misma cara andando por ahí haciéndose los bandidos? Si fuera solo uno, tal vez. Pero eran 3. Pensar que incluso el grupo fuera igual era absurdo. En otras palabras, solo podían ser esos mismos tipos. Subaru. ¿Se golpearon la cabeza o están buscando venganza por la derrota instantánea? Supongo que ese tipo de cosas no cambian ni en otro mundo. ¿No trajeron a sus amigos? ¿Quieren una revancha justa o qué? En el mundo real, cuando golpeas a alguien, esa persona aparece con amigos para vengarse. Al final, sería necesario enfrentar una ola de enemigos tras otra, sin importar cuántos derrotaras, y terminarías muriendo a manos de un adversario absurdamente fuerte, perdiendo el juego. Ese tipo de cosas pasaba con bastante frecuencia. Considerando la cadena de sufrimiento creada por ese patrón, esos tipos tal vez merecieran ser elogiados por confiar en sus propias habilidades en vez de salir pidiendo ayuda. De cualquier manera, no podía evitar pensar que, si estaban apuntando a él, estaban ladrando al árbol equivocado. Subaru. Bueno, entiendo que es mejor ir tras el más débil, así que no puedo criticarlos por eso. Pero ahora no es un momento conveniente para mí. O, debería decir, bandido B. ¿De qué está hablando este tipo? ¿No habrá entendido nada? Los hombres se burlaron de Subaru mientras él buscaba una forma de resolver las cosas amistosamente mediante el diálogo. Claro, eso lo irritó.
La única razón por la que estaba intentando resolver las cosas pacíficamente era porque tenía prisa. En realidad, en circunstancias normales, estaría de mal humor. Aún así, considerando la gravedad de la situación, estaba dispuesto a soportar un poco de burla, pero... Bandido A. Bien, chico, entrégalo todo y tal vez te dejemos ir. Subaru. Sí, claro. Todo lo que tengo, ¿verdad? Tengo prisa, así que dejémoslo en eso. Bandido C. Ahora compórtate como un perro, ponte de 4 y suplica por ayuda. Subaru. No se emocionen demasiado, malditos. Comenzaron a volverse demasiado arrogantes, y la paciencia de Subaru se agotó. Los hombres se estremecieron ante su repentina explosión de ira. Mientras quedaban allí, estupefactos, Subaru apuntó a la frente, del que estaba en el medio. Era el hombre con el cuchillo que lo había detenido con éxito la última vez. Naturalmente, debía ser tan rápido como antes al sacar la cuchilla. Por lo tanto, Subaru, comenzaré contigo. Odio a los malditos que no valoran la vida. ¡Muere! Puso todo el peso de su cuerpo detrás de su mano mientras golpeaba la mandíbula del hombre. Luego metió el brazo izquierdo en el torso del hombre indefenso en el mismo instante, arrojándolo contra la pared y dejándolo inconsciente al instante. Todo sucedió en un instante, y los otros hombres tardaron en reaccionar. Subaru entonces derribó a uno con una patada. Luego aprovechó el momento para apuntar al último hombre y se lanzó contra él. Al alcanzarlo, Subaru lo empujó contra la pared con todas sus fuerzas. El hombre gimió con el impacto mientras el chico lo pateaba, pero cuando se giró, el hombre empezó a levantarse. Bandido. Ah. Shh. Maldito. Subaru. Vamos, ahora es 1 contra 1. Ya derribé al tipo con el cuchillo y al mejor, ¿qué harás tú? La adrenalina corriendo por las venas de Subaru lo llenó de confianza, y eso pareció oprimir al hombre, haciendo que su expresión cambiara. En realidad, él era el tipo que Satella había noqueado en el enfrentamiento anterior. Era el único cuyo armamento Subaru no pudo identificar, pero, a juzgar por su reacción, no se trataba de algo letal. Subaru, si es pelea lo que quieres, entonces no me quedaré solo de rodillas, ¿sabes? Bandido A. No hagas tonterías. ¡Maldito! ¡Ah! No me subestimes, mocoso. Subaru lo provocó agitando la mano, y el hombre respondió corriendo hacia él mientras saliva volaba de su boca. Mientras el hombre intentaba agarrarlo, Subaru recibió su arremetida con el puño. Su puntería fue certera y clavó el puño en el pecho del hombre, que aún así lo atacó violentamente y lo empujó contra la pared. Sin embargo, Subaru. ¡Mira! Subaru agarró las muñecas del hombre y lo obligó a soltarlo, ejerciendo una fuerza aún mayor que la de él. Al ver el evidente shock en la expresión del sujeto, el rostro con ojos malignos de Subaru formó una sonrisa diabólica. Subaru, no me subestimes solo porque soy un recluso. Balanceé una espada de madera todos los días sin motivo alguno, y como resultado, mi fuerza de agarre supera los 70 kilos. Y también puedo llegar a los 80. Una vez arruinó el ambiente de una reunión familiar al aplastar una manzana con la mano, uno de los incidentes de su oscuro pasado. Su vida como recluso consistía en un entrenamiento diario que nunca descuidaba. Su fuerza era tal que, si enfrentaba a un adversario de tamaño similar, solo sería derrotado en circunstancias excepcionales. El hombre aulló cuando su muñeca fue aplastada, y en el momento en que Subaru aflojó el agarre, le dio un rodillazo en el abdomen. El impacto hizo que el hombre se doblara. Subaru entonces rápidamente se puso detrás de él. Subaru, no me culpes si mueres. Siempre quise probar esto, un lanzamiento por encima de la cabeza en Minanendenen. ¡El suelo duro! Le pasó los brazos alrededor de la cintura y lo lanzó violentamente hacia arriba mientras se inclinaba hacia atrás. Parecía un súplex de la lucha profesional, pero maliciosamente lo soltó a mitad de camino. El hombre quedó indefenso cuando su cabeza golpeó la pared y quedó completamente inmóvil cuando su cuerpo se desplomó en el suelo. Confirmando que los otros dos seguían caídos, Subaru fue hacia aquel que derribó primero, el del cuchillo. No había sufrido muchos daños y, aunque parecía haber desmayado de agonía, de repente intentó sacar el cuchillo cuando Subaru se acercó. El chico pisó despiadadamente su rostro cuando intentó hacerlo, noqueándolo al instante. Subaru. Eso fue fácil. En este mundo, el mal nunca vence. En una pose triunfante, Natsuki Subaru celebró su victoria solo. Se sintió aliviado al saber que todo su entrenamiento sin propósito no había sido un desperdicio. Aún así, Subaru, la situación no ha cambiado en nada.
Me retrasé un poco, pero es mejor que vaya de inmediato a la casa de empeños. Tras confirmar que los hombres no estaban muertos, Subaru salió del callejón. Varios transeúntes parecieron bastante sorprendidos al verlo salir ileso. Notó que murmuraban como si esperaran otro resultado. Eso hizo que quisiera gritarles a todos los que vieron lo que pasaba. Deberían haberlo denunciado. Claro, siendo tímido como era, Subaru no pudo hacer nada de eso, y terminó corriendo lejos del área. Así termina este capítulo de Re:Zero. Si quieres escuchar el próximo, deja tu like, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en la siguiente narración.